¿Cómo le va? Vamos a iniciar este ciclo de agenda personal con una colega, una periodista de aquí de Rosario, que todos conocen, pero que hoy la vamos a conocer de otra forma, más en profundidad. La presentamos así. María Herminia Grande nació en Rafaela, es licenciada en Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo te va, María Herminia? Tanto tiempo, ¿cómo andamos, Carlos? Bien. Bien. Bueno, gracias por venir, porque vamos a ver si mostramos una faceta distinta, porque mucha gente te conoce, pero otras no. Y hoy, como este programa no solo se ve aquí en Rosario, se ve también en todo el interior, vamos a conocer a la periodista, pero vamos a conocer un poquito sus orígenes. ¿Cómo no? No sos de Rosario. No, nací en Rafaela, nací en el campo, muy cerquita del autódromo, ¿te acordás del autódromo? Sí, sigue Bueno, estando, las 500 sí, millas. obvio. ¿Iba a las 500 millas vos cuando no? No, no a ver las carreras, pero te cuento. Cuando venía mi primo de Buenos Aires, los dos nos subíamos, le decíamos petiza, pero una yeguita normal que tenía en el campo mi papá. ¿Y cuál era la gracia? Íbamos hasta el autódromo, ingresábamos, y en la zona de Peralte se dice, ¿no? Bueno, Sí, la sí. mayor inclinación, subíamos y la pobre yegua se deslizaba. Eso era lo que nos gustaba hacer. Bueno, eran épocas en que mi mamá y la mamá de mi primo se veían pocas veces y entonces se entusiasmaban hablando y qué sé yo cuánto, y nosotros hacíamos travesuras. Bueno, a ver, naciste en Rafaela. ¿Dónde? ¿En qué zona? ¿Zona de centro, sur? No. ¿Viene ahí la zona de campo, la campiña? Sí. Mira, mi casa en el campo quedaba a 7 kilómetros más o menos de la ciudad. Así que eso tenía una cosa muy linda, la vida de campo es preciosa, a mí me gustaba, las muñecas casi que no me gustaban, me gustaba todo lo vivo, Claro. me gustaban los corderitos, Las gallinas. no tanto, los plumíferos no, no, pero los caballos, los terneros, y estaba siempre atrás de mi papá, de las bombachas, digo yo, porque los hombres de campo usan bombachas, ¿no? Ahora, ¿y tenías vecinos? ¿Estaban cerca los vecinos Sí. para jugar con otros chicos o no? Mira, sí y no. Chicos de mi edad, de los vecinos no había. El primer contacto más fluido fue cuando yo fui a escuelita de campo, una escuelita de campo giacosa, hermosa. Iba o a caballo, o en sulky, o en volanta, porque había una amiguita. Claro. No es que sea tan vieja, pero suceden en esa época, las cosas eran así. Y hasta segundo grado estuve allí y después mis padres decidieron que la educación con gran visión era la herencia más importante que nos podían dejar a nosotros. Somos 5 de familia, yo era la última. Y así llegué a la ciudad, ellos todavía siguieron un par de años más en Rafaela y bueno, yo estuve primero en la casa de unos tíos, le decían yo, bueno, parientes de mi mamá, y después pasé a otra familia hasta que vinieron mis padres y ambos tengo un recuerdo hermoso de esa etapa. ¿Y ahí en Rafaela qué escuela iba? La escuela normal Domingo de Oro, una escuela fantástica donde teníamos todo. Y mi vocación periodística viene allí. En quinto grado la señorita Foti, María Rosa Foti, tenía a su cargo un tema de armar un periódico. Con el, ¿te acordás? Con el simulcop, Sí, con todas esas la letra cosas. Z. Bueno, entonces armábamos un periódico y yo estaba al frente de eso, digamos. Mira vos. Ahí empecé la qué vena grado era periodística. eso? Quinto grado. Quinto grado. Quinto grado. Bueno, era una escuela fantástica, ya te digo, con todas las diversidades, con laboratorio, aprendíamos desde a tejer un pullover hasta armar un cesto, porque también nos hacían trabajar en ese aspecto, o tallar en madera, digamos, y fundamentalmente una biblioteca impresionante. Una biblioteca impresionante a la que yo concurría y mucho. Mira, ¿y terminaste el primario en esa escuela y seguiste ahí? Y seguí ahí misma. ¿El secundario lo hiciste? Sí, seguí ahí la secundaria allí. Es normal que era docente. Bueno, ya en mi promoción no, unas promociones antes se recibían de maestra normal. En mi caso ya era con orientación y yo terminé siendo perito en relaciones públicas. Ese es mi título secundario, sí. Ahora, ¿y esa infancia de primario y secundario, qué recuerdos te quedan del grupo de amigos?
Mirá, me pones el dedo en la llaga reciente, pero hermoso. Días atrás, porque mi colegio, esta escuela, cumple creo que 100 años, lo veo en Facebook y entonces veo la foto, tantos recuerdos, y bueno, escribí algo. Y eso hizo que me ingresasen a un grupo de mi promoción y me reencontré con compañeros que tal vez hace 40 años que no veo. ¡Epa! Hermoso, la verdad que emocionante. Yo digo que bueno todas estas cuestiones Pero técnicas. ¿no viajaste ¿no? nunca a reunirse? Sí, pero lo que pasa es que hay muchos que no están en Rafaela. Cuando viajé, que fue para los 25 años de egresado, no estaban todos. Entonces, a través de esto me he reencontrado con muchos que no los había vuelto a ver. Me reencontré al menos desde Facebook. Totalmente distinto de lo que vos tenías la imagen. La verdad que me pasa a mí cuando voy a Reconquista, a la Escuela de Comercio, y encontramos. Claro. Y decir, nos pasó la vida por encima. Mira, hay un compañero, Magna, que se subió una foto con el guardapolvo, pero el guardapolvo de Quinto, pero claro, viste, no está tremendamente distinto, pero le queda apretadito. Bueno, cosas hermosas, ¿no? La escuela, yo digo, qué bueno, Carlos, aquella escuela que con el guardapolvo nos equiparábamos todos y que realmente nos permitió una formación fantástica. Ahora, era distinta la formación. Sí. Porque todos los cambios que han hecho, yo no sé, tengo esas peleas a veces con algunos que dicen que no, pero creo que la educación fue para Triqui, porque yo creo que yo le tengo que agradecer muchísimo en el secundario a mi maestra, a mi profesora, que era, digamos, lo que era lengua. Claro. Yo tenía errores y me hacía escribir, qué sé yo, 20 páginas con la palabra hasta que la aprendía. Y bueno, eso hoy sería tremendo, hasta el INADI participaría si uno le hace hacer tantas veces la palabra. Claro, pero uno aprendió y corrigió y yo veo a mi hijo hoy, los horrores, horrores ortográficos, porque no aprendieron, no lo marcaron en el momento justo. Y esa etapa es la que uno aprende. Sí, no. Y fíjate vos que uno de los recuerdos que traigo, la señorita Liliana Zenobi, fue mi primer maestra cuando yo vine del campo a la ciudad. Claro, era muy distinta, no la enseñanza en el contenido, sino en la forma. Teníamos una maestra, la señora Isaura Gese de Manso, que daba de a 4 grados juntos a la tarde y 3 a la mañana. Un orden tremendo. Está bien que por grado éramos 3, 4, 5, pero no obstante, mientras enseñaba uno, el otro tenía tareas, pero ir de golpe a una escuela como la que yo ingresé, con 30 chicos en cada curso y demás, llegó el cuatrimestral. Y yo, bien, gracias, no entendía la mecánica. Y esa señorita Zenobi fue la que, por supuesto que me saqué un 1, porque no entendía la mecánica. Entonces, me hacía ir un par de veces a la tarde a su casa hasta que entendí cuál era el mecanismo de la nueva escuela. Cosas hermosas. Por ejemplo, ¿tuviste algunos viajes con todo o eran muy, digamos, gente muy trabajadora que no pensaba? Porque yo, por ejemplo, séptimo grado de Reconquista fuimos a ver el túnel subfluvial a Santa Fe. Nosotros también fuimos, tuvimos a Santa Fe, al túnel subfluvial, y bueno, al convento, cerca, claro. De 70 y después el viaje más largo, de alguna manera, salvo el de egresados, fue acá al Monumento a la Bandera. A mí por entonces me decían Monumento a la Bandera, porque mis compañeros me llegaban acá. Viste que hay un momento en séptimo grado en que o pegás el estirón, y creo que en séptimo grado tenía la altura que tengo hoy, ¿no? ¡Upa! Así que, bueno. El Monumento a la Bandera. Y vine a vivir acá, mirá vos, sí. Bueno, un presagio. ¿Y ese viaje de egresado, dónde fueron? En Bariloche. Como todo. Sí, que estuve a punto de no ir porque yo ya estaba de novia con el papá de mi hijo y entonces no sabía, viste esas cosas que tenemos los adolescentes. Al igual que me perdí un viaje a Malvinas, no por una cuestión del papá de mi hijo, sino porque yo había ganado un concurso, de canto, que el premio era el viaje a Malvinas. Y después, si bien lo obtuve, no se pudo concretar. Así que mirá qué hermoso hubiese sido conocer aquello. Claro. Sí. Y ahora, ¿y ese viaje de egresados, te arrepentiste o fue bueno haber ido? No, claro que fue bueno.
No, porque viste que, a ver, Sí. la mayoría únicamente va a divertirse, Pero es que, claro que sí, nos divertimos y bueno, conocer además Bariloche era fantástico. Y además los viajes de egresados de aquella época con nuestras maestras, con el profesor de gimnasia Carmona, Edgardo Carmona, la señora de negro que era nuestra profesora ¿Te acordás de de los nombres? Sí, ¿cómo no me los voy a Yo acordar? te digo De la ellos verdad. sí, si vos me preguntás algún Yo nombre tal únicamente- vez de ahora no. Bueno, yo me acuerdo de la directora mía de la Es que escuela. me marcaron, Carlos. Claro. ¿Cómo no me voy a olvidar, cómo no me voy a acordar de la señora Navasio que me hizo entender matemática? Nunca entendí matemática, sabía de ser buena alumna. Me hizo no solamente entender, sino gustar. Matemática de segundo año terminé con 10. Una cosa tremenda. A ver, esto ¿sabes por qué lo cuento? Porque cómo influye un buen maestro, un buen profesor en tu vida y no te lo olvidas nunca En esa época más. respetábamos al maestro, no se le Sí. ocurría hacer las cosas que hacen hoy, Sí. como la noticia esa de que lo mataron casi a No, una no. paliza al director de la escuela, Tremendo. pero por querer separarlo de una pelea. Sí, sí, Es decir, sí, sí. está todo cambiado, todos No, estos roles. además, vos entrabas al colegio y estabas seguro, estabas segura. Y tu familia también estaba tranquila cuando estabas en el colegio. ¿Qué podíamos hacer? Tirarle una tiza al pizarrón de un profesor era Era de escándalo. amonestaciones. No, era Y para- sí, a la dirección. Y sí, ¿viste? Y no estamos hablando de tantos años, Carlos. No es que me quieras a la joven, pero no estamos hablando de Bueno, tantos ¿terminaste años. secundario? ¿Te Sí. viniste a Rosario o no? No, me fui derechito a Buenos Aires. Allí estudié periodismo. Yo ya estaba haciendo periodismo en un trisemanario, el trisemanario que hoy es diario, del Castellano, en Rafaela. El castellano, que no Claro. son los mismos dueños, no son los mismos dueños. No, no son los mismos dueños, no. Allí estaba la familia, bueno, Visconti era mi amiga, Carmen, la que me presentó a la familia. Ahora qué raro, digamos. porque vos sos grande de apellido. Sí. Y la competencia estaba del otro lado, porque Sí, los grandes sí, son sí, dueños sí. de la opinión. Exacto, pero no tenía que ver mi papá, era el hermano de mi papá el dueño de la opinión. ¿Y por qué no te llevó ahí a trabajar? Bueno, por esas cosas, tal vez ya fui rebelde de chica. Entonces, bueno, y ahí después, por ejemplo, mandaba artículos al diario La Opinión, con un seudónimo. A mí siempre me gustó el nombre María Guillermina, a tal punto que pensé que si hubiera tenido una mujer le hubiera puesto ese nombre. Y llegaba el diario, después cuando ya mis padres vivían en casa y qué sé yo, llegaba el diario, recibían La Opinión. Y yo decía, qué bueno este artículo. Nadie decía nada. ¿Ves? Era lo que yo mandaba con seudónimo. O sea que también en La Opinión me publicaban. Ahora, ¿y en Buenos Aires Sí, estudiaste? y ahí ¿En dónde estudiaste? estudié en la Mariano Moreno, era la época de la dictadura, Carlos, en donde era muy dicho, me hubiese encantado hacerlo en La Plata o acá en Rosario. En La Plata estaba abierta, pero mis padres tuvieron mucho miedo de aquel momento. Yo ya de chica era media, digamos, con participación política en la Asociación de Estudiantes Secundarios. Una íntima amiga mía había desaparecido y bueno, ellos tuvieron un miedo lógico y sensato. Entonces hice la carrera, pero a su vez trabajaba en Rafaela y ellos querían retenerme un poco, controlarme un poco, así que lo tuve que hacer todo libre y rendir todas las materias oral y escrito. Ah, Sí. ¿y cuándo te venías a Rosario? Me vengo a Rosario cuando busco trabajo, porque el papá de mi hijo trabajaba en Somisa, San Nicolás, y allí tuve la primera experiencia de lo que es la parte fea del periodismo. Había un intendente que cuando yo me acerco, porque en Rafaela estaba a punto de ingresar a la intendencia, en la repartición pública. Bueno, no se dio, el papá de mi hijo consiguió trabajo allá, nos mudamos a San Nicolás. Entonces, al poquito tiempo, le digo a Díaz Bancalari que no tenía su sector prensa, me presento, qué sé yo, y que me dijo, haceme un organigrama. ¿Te imaginas la felicidad mía? Se lo hice con pelos y señales. Todo. Bueno, y lo tomó al organigrama, pero puso a alguien de él. O sea que se repiten las historias, a mí me pasó lo mismo. Sí, no me digas. En la provincia de Santa Fe también, cuando logré imponer un candidato que con la prensa me ofrecieron un lugar, hice todo el organigrama Sí. y pusieron la novia del gobernador. La novia del gobernador. A la novia del gobernador. ¿Te acordás quién es? Ya, Sí, te olvidaste. sí. Bueno, entonces, pero son aprendizajes.
Y no conseguí trabajo en LT24, en la Radio San Nicolás, no conseguí trabajo. Entonces me vine a hacer pruebas acá a Rosario y en una de esas pruebas me tomaron en Radio 2 y Canal 3. Pero ingresé en Radio 2. Empecé haciendo producción de un programa con el queridísimo Norberto Chabrando, hermosa persona. Chabrando. Él y su señora esposa, Perla. Pero a ver, años de conduciendo la mañana, el ET8. Sí. Pero además, persona tan enorme como su físico, ¿no? Sí, sí. Y él trabajaba en ese programa, era con Silvia Fernández Barrio. Ah, mira. Que estaba casada acá y trabajaba en ese tiempo. Bueno, por razones personales, Silvia se vuelve a Buenos Aires y entonces tengo la posibilidad de empezar a hacer micrófono. Mirá vos. Y así empiezo. En radio. Sí. Y viajé 2 años todos los días, o de lunes a viernes, desde San Nicolás acá, y después, bueno, me separé del papá de mi hijo. Y te instalaste y ya definitivamente me instalé. Pero te tiraste para el lado después del periodismo más gremial. Claro, porque en un momento hice de todo. Y Sí, pero sentí, te habías identificado mucho. Pero no, claro, yo te cuento esto. Fue el primer programa de política gremial, es convenio que lo sigo teniendo. Cumple el año que viene 30 años. Epa, no. Y un día Julio Guillán yo ya venía viendo, porque llegaban gacetillas de los gremios, y llegaban y hacían un bollito si no había algo de platita para difundirlo. Y a mí me generó tanta bronca, que me empecé a interesar. Y además yo venía del peronismo, porque había mi pequeña actividad política en la escuela, tenía esa clara identidad. Entonces era algo que decía, no puede ser. Tenía, te imaginas, 20 años. La columna vertebral del peronismo claro, no tenía prensa. Pero claro, entonces un día Julio Guillán me conoció y me dijo, si vos te animás, con 3 gremios empezamos. Y así fue, así nació Convenio. Y fue el primer programa de política gremial que hubo en el país. Y también tuve las distintas, por expresar lo que los trabajadores expresaban, muchas veces no me fue bien, tuve que cambiar de emisora. te dio, a ver, tu presencia aquí en programas importantes, pero también del gremialismo, te dio un realce como figura y que te permitió ser candidata después a diputada. Sí, fuiste diputada provincial. Pero primero, Carlos, me llamó Evaristo, que muchos se olvidan, pero que en ese momento... Era Gardel. Pero totalmente. Sus programas muchas veces paraban para escucharlo en la radio, convengamos. Y yo soy muy agradecida porque he aprendido de él las cosas que alguna vez me gustaría ser como periodista, y otras que no. Pero es imposible para hacer. Los tiempos que manejaba él, los silencios, son únicos. Yo también lo escuchaba en Santa Fe. Es más, ¿querés que te diga algo, Carlos? Yo cuando llegué acá, como mi nombre es tan grande, María, Herminia Grande, decía María Grande, qué sé yo, me confundían con las termas de Entre Ríos. De Entre Ríos. Pero él impuso mi nombre. María Herminia, y todavía, fíjate vos, muchas veces hubo un taxi o algo así, todavía me dicen María Herminia. Por la voz, ¿no? Por la voz. Él lo impuso, o sea, fíjate el poder, la penetración. No, era terrible. Allá en Santa Fe se paralizaba. Se paralizaba la función pública porque estaban todos escuchando a ver qué decían, porque siempre había algún datito, alguna información que perjudicaba a algún funcionario y saltaban todos. Sí, pero tenía rigurosidad periodística. Mira, en el tema mío a él mucho el sindicalismo no le gustaba, él viene del desarrollismo, bueno, otra cuestión, en aquella época hay que situarse a donde estamos, ¿no? Ahora, jamás me impidió dar una información. Después él, si no le gustaba el personaje, 3 días enteros estaba y encontraba la manera de pegarle. Ahora, nunca jamás, sí nos pedía a todos los que hemos colaborado con él, cuando llegábamos con un mire, hay tal cosa, qué sé yo, y lo chequeaste, ¿y con quién hablaste? O sea, en ese sentido, ¿no? En la rigurosidad. ¿De ahí qué fue, digamos, tu presencia como diputada fue porque te eligió Carlos Alberto Reutemann o porque hubo un trabajo de los gremios, alguien te propuso? No. En realidad yo llego de la mano de Omar Perotti. De otro rafaelino, sí, cuando Omar acompañó a Héctor Caballero en la fórmula,
Yo ingreso como diputada, creo que era el número 5, 6, 7, algo por el estilo, ¿no? Pero a pedido y a propuesta de Omar Perotti. Ah, mira vos. Sí. Porque después te hiciste muy amiga de Carlos Reutemann. Sí, fui su funcionaria. Por eso, Sí, digo, digamos, yo pensé que venía un poco por ahí. Claro, No, te viste en la lista no, de enfrente. Claro. En la vereda de enfrente. Exactamente, pero bueno, hubo coincidencias. ¿Y qué pasó? A ver, ¿te gustó ser legisladora? Sí. ¿Más que funcionaria? Son dos cosas totalmente Por eso. distintas. A mí, por mi temperamento, me gusta lo ejecutivo. Ahora, también me sentí muy cómodo en lo legislativo, aunque renegás más, renegás mucho. Pero es el arte del consenso. Pero vos estabas en la época de los diputados pobres, hoy tienen otras concesiones. Mira, yo todos los días me levanto a trabajar. Todos los días, si no trabajo, o sea, algunos todavía me preguntan, Carlos, a veces, ¿para qué vas a explicar, no? Pero algunos me dicen, vos lo haces por hobby, ¿no? Tengo un hobby a 30 días, todos los Hay que días. garpar, porque encima hacemos periodismo que hay que pagarlo de pacho. A ver, me encanta mi profesión. He tenido la suerte de amar lo que hago, con todas las dificultades que yo tiene. El periodismo me apasiona, la política me apasiona, canto bien o mal, pero lo hago con pasión y profesionalismo. Entonces, tengo esa posibilidad. Pero, digamos, yo entiendo, y hablando muy en serio, que la política es un arte de servicio. Pero son muy pocos los que entiendan eso, ¿no? Bueno. Es decir, la mayoría o vienen por el poder, o porque le cambia la vida, o como salía a laborar algunos. Mirá, yo salí más pobre de lo que entré. Cuando yo ingresé a la política, Carlos, tenía tipo Evaristo, mi tándalo, por supuesto que no en lo mismo, en los montos, pero tenía enorme cantidad de sindicatos. Sí, me acuerdo. Bueno, era kilométrica tu tanda, sí. Cuando me fui, tenía 3 clientes, 3. Nunca había tenido publicidad oficial, porque además, fíjate vos, ¿no? Por el solo hecho, yo no tenía ningún contacto con el gobierno antes de ser diputada, pero por el solo hecho de sentir que, bueno, que yo coincidía ideológicamente, jamás había pedido publicidad. Porque si este es un gobierno que a mí me representa, ¿cómo yo voy a pedir publicidad? De verdad, aunque te parezca extraño. Sí, extraño. Porque, y bueno, ver, y es la así. Tiene que ser equitativa, Anda a buscar algún pariente o lo que sea que haya quedado en la función pública. No, yo entiendo. ¿No nombraste a nadie? No. ¿Perdón? ¿No nombraste a nadie? No, Carlos, no. Mirá que todo el mundo siempre deja un hijo, un pariente, un sobrino. No. Bueno, lo pueden ver, lo pueden buscar. Es más, en su momento, inclusive rechacé posibilidades de ser y entrar como diputada nacional si yo no veía claro el proyecto. Es decir, yo sinceramente creo en la política, no en la mala praxis política o la politiquería. Yo creo en la política, es lo único que transforma una sociedad. Pero para eso hay que ponerse al servicio de... Claro, lo que pasa es que ¿sabes qué pasa? Hoy por hoy, como está dado, y encima con esta ley que tenemos en Santa Fe de boleta única, donde por ahí te puede privilegiar tu figura, que sos conocida, para presentarse, pero las estructuras que se están armando, es todo cuestión de plata. El que tiene plata llega. Te tiran la billetera por la cabeza. Hay bueno, algunos no. casos interesantes. No, Carlito del Frade. Claro, Carlito, Hoy hablé con él, estaba sí. chocho porque se está mejorando, gracias a Dios. Sí. Y sin posibilidad de hacer campaña este último tramo, llegó casi a los 90.000 votos. Entonces, una cosa increíble. Digamos, yo creo que... Pero son casos muy aislados, ¿eh? Sí, son casos aislados. Si no, y además, escúchame cuánto hace que viene remando para esto. Pero... me parece que no hay que bajar los brazos, me parece que uno que ya tiene más años y que tiene hijos, algún día tendré nietos y si no me veo representada en los nietos de mis afectos. Yo quiero un país distinto, quiero una ciudad distinta, quiero una provincia distinta, quiero verdaderamente disentir y no encontrar en el otro un enemigo. Pero vos sabés que el tema, así como está la famosa grieta a nivel nacional, yo creo que en este momento en Santa Fe también se produjo una grieta. Y yo creo que vos la sufriste puntualmente con el caso de Calle Salta. Es decir, por informar, por dar testimonio, te crucificaron, te atacaron como nunca había nadie atacar. Aprovecharon. Nunca hice la denuncia FOPEA a pesar de haber tenido todos los ofrecimientos. ¿Por qué?
porque mi dolor no era comparable al dolor de Calle Salta. Yo me quedé sin trabajo, desprestigiada, basureada, después de haber pasado por todos los medios, por la política, y a mí, como dicen en el barrio, que me revisen, puedo equivocarme o haberme equivocado, ponele, con mis acciones, pero no mi mala fe, jamás. Bueno, pero el dolor de Calle Salta era más que una información que estaba y que se difundió. Aprovecharon para sacarme del medio porque, a ver, Carlos, sinceramente no tengo precio. El precio son mis convicciones. Y vos lo sabés. Sí, yo no, por eso. A ver. Lo saben mis compañeros, es decir, Pero que un gobierno entre, digamos, a querer unificar discurso y porque alguien se dijo algo disonante, te caigan con el peso de la ley, como me pasó a mí personalmente. Yo también puedo contar historias de la persecución que tuvo este gobierno. O escuchar a Panichelli cuando, o dice en la capital, dando mensaje a los periodistas que no se alinean al discurso, que quieren cambiar una realidad, porque contamos cosas que estamos viendo, que después la gente tomará si fue una operación de prensa o no, pero de antemano, bajarte línea, o que el gobernador haga declaraciones antisonantes que no están a la altura de un gobernador. Es decir, estas cosas a mí no me pasaban antes, yo no las veía por lo menos, y me preocupa, digamos, la verdad, que ocurre esto en Santa Fe, que es una provincia distinta. Bueno, vaya que es una provincia distinta, con su calidad institucional distinta. Santa Fe fue pionero en 1853, Santa Fe volvió a ser pionera con la reforma constitucional de los derechos del hombre en el 49, te haya gustado o no tu pertenencia, digamos, política. Santa Fe fue pionera con la implementación del sufragio secreto y universal, es decir, Santa Fe es esto, es una provincia maravillosa, digo, en sus potencialidades, pero bueno, quienes conduzcan o conducen o conducirán esto tienen que estar a la altura de esa circunstancia. ¿Qué te arrepentí de esta vida? ¿Qué es lo que te faltó decir? A ver, no lo hice bien, no me gustó, podía haberlo cambiado. ¿Tenés algo que te quedó dando vuelta que lo tenés que...? Mira, te va a parecer muy pavo. Me hubiese encantado saber varios idiomas, poder aprender varios idiomas, eso me faltó. Lo hago de grande, yo estudio, pero me faltó cuando los chicos pueden aprender. Después en lo otro, yo no creo en hacer análisis con el diario del día después. Es decir, agradezco enormemente los valores que me ha dado mi familia. Mis padres fueron padrazos, mi familia sigue siendo hermosa. Tengo un hijo maravilloso, tengo un compañero que con él transcurro la vida. Y entonces, la verdad que no puedo pedir más, sinceramente. Los golpes te hacen aprender. Seguro. Los golpes te hacen aprender, porque cuando vos crees que tenés todo más o menos acomodadito, te dan un cachetazo de izquierda y de derecha, sea justo, sea injusto, pero te ayudan a replantearte, decir, bueno, pero a ver, yo cómo venía trayendo la cuestión, etcétera. Yo creo que son todos crecimientos. Y bueno, entonces, equivocaciones sí, por supuesto, que uno las tiene, pero la verdad que las grandes cosas en mi vida estoy contenta. Sí, uno no la hace, digamos, adrede las cosas, se equivoca como todo ser humano tenemos para equivocar. Sí. No hay intencionalidad, o digamos, de cambiar cosas que, digamos, porque uno a veces, el periodismo se presta para un montón de estas cosas, pero quien quiere marcar una línea de trabajo o quiere convertirse como independiente para dar una opinión, más allá de que por ahí uno, como decís vos, tengo el corazoncito del lado del justicialismo, pero cuando uno hace periodismo, tira las cosas para que la sociedad... Pero, Carlos, yo nunca jamás, y que acá aparezca en tu programa donde sea alguien que pueda decir que yo he hecho partidismo, y siempre he sido sincera en cuanto a lo que pasa dentro mío. Ahora, vos fíjate que yo hago análisis político y por suerte todo el mundo me atiende, porque si no, no podría escribir lo que escribo. Y entonces, si todo el mundo, los actores políticos de otros lugares me atienden, es porque saben que sé guardar la confidencialidad, que sé poner lo que corresponde, que jamás usaría la información de alguien para manejarla, para comercializarla, para lo que fuera. Es decir, entonces yo me siento tranquila, no tengo nada que ocultar. María Herminia, se fue el tiempo.
Mirá qué rápido que pasó. Gracias por haber venido. No, gracias a vos, Carlos. Un placer. Muchas gracias. La próxima semana, otra edición más de Agenda Personal.